Bienvenidos, viajeros del tiempo, a otro capítulo del historiador perezoso. El día de hoy, nos adentramos en un territorio envuelto en niebla, madera húmeda y acero pulido, para observar con calma un mundo que ha sido reducido, una y otra vez, a imágenes repetidas hasta el cansancio. Hoy hablaremos de todos los estereotipos del Japón feudal, no para destruirlos de golpe, sino para entender de dónde nacen, por qué persisten y qué silencios se esconden bajo su apariencia ordenada. Imaginemos el amanecer en una aldea japonesa de la era feudal. El aire es frío y limpio. El suelo aún conserva la humedad de la noche. El sonido no lo domina la guerra ni el choque de espadas, sino el roce del viento entre los bambúes, el crujido leve de una casa de madera, el murmullo lejano de un río. La vida comienza despacio, lejos del dramatismo con el que siglos después sería retratada. Cuando pensamos en el Japón feudal, casi de inmediato aparecen figuras rígidas, definidas con trazos gruesos, el samurái honorable dispuesto a morir en cualquier momento, el señor feudal cruel e inaccesible, el campesino sumiso, el ninja invisible que habita las sombras. Son imágenes potentes, atractivas, fáciles de recordar. Y sin embargo, esas imágenes son apenas una simplificación extrema de una sociedad compleja, contradictoria y profundamente humana. El estereotipo cumple una función cómoda, ordena el pasado para que sea comprensible desde el presente, reduce un mundo entero a símbolos reconocibles. El Japón feudal, observado desde lejos, parece construido sobre reglas claras, jerarquías inquebrantables y códigos morales inamovibles. Una tierra donde todos sabían exactamente quiénes eran y cuál era su lugar. Pero esa claridad es, en gran medida, una ilusión posterior. La realidad cotidiana estaba hecha de dudas, adaptaciones y silencios, de personas que rara vez encajaban por completo en el rol que la historia moderna les asignó. El samurái no vivía constantemente con la espada desenvainada ni pasaba sus días reflexionando sobre la muerte. El campesino no era solo obediencia resignada. El señor feudal no era únicamente tiranía distante. Y el ninja, muchas veces, ni siquiera existía como figura separada del resto de la sociedad. La madera de las casas crujía con los cambios de estación. El papel de arroz dejaba pasar una luz suave, difusa, que no iluminaba héroes, sino rutinas. El olor del arroz cocido, del pescado seco, del humo de los braseros, era mucho más constante que el de la sangre. La mayoría de las vidas transcurrían lejos de los grandes relatos épicos, en un equilibrio frágil entre tradición, necesidad y adaptación. Y sin embargo, con el paso de los siglos, el Japón feudal fue congelado en una imagen casi ceremonial. Un escenario donde cada figura parece cumplir su papel con una precisión absoluta. Esta versión ordenada y estilizada fue alimentada tanto por cronistas como por narradores posteriores, por viajeros extranjeros fascinados y por una modernidad que necesitaba un Japón antiguo, claro, exótico y reconocible. En este relato no nos moveremos a golpes de datos ni desmontaremos mitos con frialdad académica. Caminaremos despacio, observando cómo nacen los estereotipos, qué parte de verdad contienen y qué parte de silencio ocultan. Nos detendremos en los gestos pequeños, en las contradicciones, en aquello que no suele aparecer en las representaciones más conocidas. Porque entender los estereotipos del Japón feudal no es solo hablar de armaduras, honor y sombras. Es hablar de una sociedad que vivió durante siglos bajo presiones intensas, reglas rígidas y cambios constantes. Una sociedad donde la imagen que hoy consumimos es solo una capa más, aplicada mucho después, sobre una realidad mucho más irregular. Así comienza este recorrido, no para despojar al Japón feudal de su misterio, sino para devolverle algo que los estereotipos suelen quitarle, su complejidad, su ambigüedad y su silencio cotidiano. A partir de aquí, avanzaremos lentamente, atravesando esas imágenes conocidas, una por una, para ver qué hay detrás de ellas cuando el ruido se apaga y solo queda la madera, el viento y el paso persistente del tiempo. La figura que domina casi cualquier representación del Japón feudal es, sin duda, la del samurái. Alto, silencioso, con la mirada firme y la mano siempre cerca de la empuñadura, parece vivir en un estado permanente de preparación para la muerte. El estereotipo lo presenta como un ser casi inhumano, gobernado por un código de honor absoluto, incapaz de dudar, temer o vacilar. Una imagen limpia, afilada, tan perfecta como la hoja de su espada. La realidad, sin embargo, era mucho más irregular. El samurái no pasaba sus días en duelos ni meditaba constantemente sobre su final. La mayor parte del tiempo vivía entre papeles, deudas, tareas administrativas y una rutina que poco tenía de épica. Muchos eran burócratas armados, funcionarios al servicio de un señor, encargados de recaudar impuestos, supervisar tierras o resolver disputas menores. La espada, aunque importante, pasaba largas jornadas colgada, inmóvil. El famoso honor samurái, presentado como un principio inquebrantable, tampoco era una roca sólida. Cambió con el tiempo, se adaptó a las circunstancias y, en muchos casos, fue reinterpretado después de los hechos. La lealtad absoluta existía como ideal, pero la supervivencia imponía matices. Cambiar de señor, negociar alianzas o evitar una muerte inútil no siempre era visto como cobardía, sino como una decisión práctica en un mundo inestable. El seppuku, el suicidio ritual que suele asociarse de inmediato con esta figura,
fue mucho menos común de lo que se imagina. No era una salida cotidiana ni una respuesta automática ante el fracaso. Era un acto excepcional, regulado, cargado de simbolismo y, en muchos casos, impuesto más que elegido. Para la mayoría de los samuráis, vivir con deshonra era una experiencia mucho más frecuente que morir de manera ritual. El estereotipo también borra algo esencial, el miedo. El samurái temía perder su sustento, temía caer en desgracia, temía no poder proteger a su familia. La diferencia no estaba en la ausencia de miedo, sino en la obligación de ocultarlo. La expresión contenida, el rostro impasible, eran tanto una máscara social como una disciplina aprendida. Bajo la armadura, el cuerpo seguía siendo humano. Las casas donde vivían no eran palacios solemnes, sino estructuras de madera simples, frías en invierno, sofocantes en verano. El tatami crujía bajo el peso del cuerpo cansado. El olor del papel, de la tinta, del arroz hervido, acompañaba jornadas largas y repetitivas. La vida del samurái estaba más cerca de la administración y la espera que del combate constante. Con el paso del tiempo, especialmente durante largos periodos de paz, la figura del samurái se volvió aún más contradictoria. Guerreros sin guerra, entrenados para una violencia que rara vez podían ejercer. Esa tensión interna generó frustración, pobreza y una sensación constante de estar fuera de lugar. Muchos samuráis terminaron endeudados, dependiendo de estipendios cada vez más insuficientes, lejos de la imagen gloriosa que hoy se repite. Aún así, el mito sobrevivió, y no por accidente. El Japón moderno necesitó convertir al samurái en símbolo de disciplina, de identidad, de continuidad histórica. Se pulieron sus bordes, se eliminaron sus dudas, se congeló su figura en una pose eterna. El estereotipo no nació solo en el pasado, fue cuidadosamente construido después. Así, la imagen del samurái honorable y siempre dispuesto a morir dice más sobre las necesidades de quienes miraron hacia atrás que sobre quienes vivieron allí. Detrás de la espada brillante y el silencio solemne, hubo hombres atrapados entre ideales imposibles y una realidad cotidiana mucho más áspera, hecha de madera vieja, cuentas impagas y decisiones difíciles. Y mientras esa figura se solidificaba en la memoria colectiva, otras sombras del Japón feudal esperaban su turno para ser simplificadas, reducidas a un gesto, a un rumor, a una silueta fácil de reconocer desde lejos. Si el samurái representa la luz rígida del honor, el ninja habita, en el imaginario popular, el extremo opuesto, la sombra absoluta, invisible, silencioso, vestido de negro, capaz de desaparecer entre el humo y atacar sin ser visto. El estereotipo lo presenta como una figura casi sobrenatural, ajena a toda moral, entrenada desde la infancia para matar y espiar sin dejar rastro. Un espectro más que una persona. La realidad histórica es mucho menos teatral. El llamado ninja, tal como se lo imagina hoy, es en gran parte una construcción posterior. En el Japón feudal no existía una categoría claramente definida de guerreros encapuchados que vivieran permanentemente en las sombras. Lo que había eran personas comunes, campesinos, samuráis de bajo rango, mensajeros, que, en ciertos contextos, realizaban tareas de espionaje, sabotaje o infiltración cuando la situación lo exigía. Estas actividades no eran misteriosas ni particularmente gloriosas. Espiar significaba observar, escuchar, transmitir información. Sabotear implicaba acciones simples, incendiar un almacén, cortar suministros, abrir una puerta en el momento justo. No había saltos imposibles ni enfrentamientos coreografiados. La discreción importaba más que la destreza marcial. Pasar desapercibido era más valioso que vencer en combate. El atuendo negro, tan asociado al ninja, es un símbolo nacido del teatro. En el escenario, los asistentes vestidos de negro representaban lo invisible, lo que no debía ser visto por el público. Con el tiempo, esa convención visual fue trasladada al imaginario histórico. En la realidad, quien necesitaba mezclarse con el entorno vestía como cualquier otro, ropa común, colores apagados, nada que llamara la atención. Tampoco existía una moral completamente separada del resto de la sociedad. Las tareas encubiertas no eran vistas como inherentemente deshonrosas. Eran herramientas más dentro de un conflicto, utilizadas cuando la fuerza directa no era conveniente. El mismo señor feudal que exaltaba el valor en el campo de batalla podía recurrir sin problema a la información obtenida en secreto. La línea entre honor y pragmatismo era más flexible de lo que sugieren los relatos posteriores. La figura del ninja fue consolidándose con el tiempo, alimentada por manuales tardíos, relatos exagerados y, siglos después, por la cultura popular moderna. Se convirtió en el complemento perfecto del samurái idealizado. Uno representaba el orden visible, el otro la eficacia oculta. Una oposición clara, atractiva, fácil de entender. Y, por eso mismo, profundamente simplificadora. En la vida real, el espionaje no era exclusivo de una clase ni de una identidad fija. Era una función, no una esencia. Quien hoy es recordado como ninja mañana podía volver a trabajar la tierra, administrar un puesto o servir como soldado raso. No había una vida permanente en las sombras, sino momentos específicos en los que el sigilo era necesario. Y sin embargo, la imagen del ninja persiste porque responde a una fascinación profunda,
La idea de controlar lo invisible, de actuar sin ser visto, de tener poder sin exhibirlo. El Japón feudal, observado desde lejos, ofreció el escenario perfecto para proyectar ese deseo. Bosques densos, aldeas silenciosas, castillos rodeados de niebla. El mito encontró terreno fértil. Así, el ninja dejó de ser una práctica ocasional para convertirse en un personaje fijo, un símbolo del secreto absoluto, separado del resto de la sociedad. Pero detrás de esa silueta negra, lo que existió fue algo mucho más simple y humano. Personas adaptándose a circunstancias difíciles, utilizando las herramientas disponibles, moviéndose con cuidado en un mundo donde sobrevivir muchas veces dependía de no ser visto. Mientras la sombra del ninja se alargaba en la imaginación colectiva, otras figuras del Japón feudal seguían esperando ser reducidas a estereotipos igual de rígidos, igual de incompletos, ocultando bajo su superficie una realidad mucho más ambigua. Junto al samurái honorable y al ninja invisible, aparece otra figura recurrente en la imagen popular del Japón feudal, el señor feudal absoluto, el daimi, retratado como un gobernante distante, cruel, sentado en lo alto de su castillo, rodeado de poder y obediencia incuestionable. El estereotipo lo muestra como una voluntad única que decide el destino de todos a su alrededor, un amo temido más que respetado. La realidad del daimi era, en muchos sentidos, menos sólida de lo que su imagen sugiere. Su poder, aunque amplio, estaba lejos de ser absoluto. Dependía de alianzas frágiles, de la lealtad siempre incierta de sus vasallos, de acuerdos que podían romperse con un cambio de viento político. Gobernar no era solo mandar, era negociar de manera constante, ceder en silencio, observar con atención. Los castillos, símbolos de autoridad y fuerza, eran también espacios de vulnerabilidad. Construidos en madera y piedra, expuestos al fuego, al clima y al desgaste del tiempo, requerían mantenimiento constante. Dentro de sus muros, la vida no era una sucesión continua de decisiones grandiosas, sino una rutina cargada de tensiones. El olor a tatami viejo, a tinta fresca, a comida preparada para muchos, acompañaba jornadas de planificación, espera y preocupación. El daimi pasaba más tiempo leyendo informes, escuchando consejeros y resolviendo disputas internas que planeando conquistas. La guerra, cuando llegaba, era costosa, impredecible y peligrosa incluso para quien la ordenaba. Un error podía significar no solo la derrota, sino la pérdida total del linaje. La autoridad, lejos de ser un trono firme, era un equilibrio inestable. La crueldad, tan asociada a esta figura, no era un rasgo constante ni uniforme. Había gobernantes duros, sí, pero también otros que intentaban mantener la estabilidad evitando conflictos innecesarios. La represión abierta tenía un costo alto. Un pueblo empobrecido o resentido era una base frágil sobre la cual sostener el poder. La administración eficiente importaba tanto como la fuerza. El estereotipo también ignora la carga emocional del cargo. El daimi no era una figura aislada del miedo. Temía traiciones, revueltas, decisiones equivocadas. Dormía sabiendo que su posición podía desaparecer con rapidez. Esa inseguridad se traducía en vigilancia constante, en protocolos estrictos, en una distancia que desde afuera se interpretaba como frialdad, pero que muchas veces era simple cautela. La relación con los vasallos estaba lejos de ser un vínculo mecánico de obediencia ciega. Era una red compleja de favores, deudas, expectativas y presiones mutuas. El señor necesitaba a sus hombres tanto como ellos dependían de él. Esa interdependencia obligaba a un manejo cuidadoso del poder, donde la autoridad se ejercía con firmeza, pero también con cálculo. Con el paso del tiempo, especialmente en periodos de paz prolongada, el daimi se convirtió más en un administrador que en un caudillo. La espada seguía siendo símbolo, pero el verdadero control se ejercía a través de registros, impuestos, inspecciones y acuerdos. El poder se volvió más silencioso, menos visible, pero no por eso menos exigente. La imagen del señor feudal tiránico y omnipotente responde, una vez más, a la necesidad de simplificar. Es más fácil imaginar un poder concentrado que aceptar la complejidad de un sistema lleno de grietas. Pero el Japón feudal fue, en realidad, un entramado delicado, donde incluso quienes parecían estar en la cima vivían bajo una presión constante. Mientras el mito del daimi absoluto se consolidaba, otras figuras quedaban aún más distorsionadas por la distancia y el tiempo, esperando ser observadas sin el peso de las caricaturas que la historia posterior les impuso. Más abajo en la escala social, pero omnipresentes en cualquier imagen del Japón feudal, aparecen los campesinos. El estereotipo los presenta como figuras encorvadas, silenciosas, eternamente obedientes, atadas a la tierra sin voluntad ni voz propia. Parecen existir solo para trabajar, pagar impuestos y desaparecer en el fondo del paisaje, como parte del terreno mismo. La realidad campesina fue dura, sin duda, pero también más activa y compleja de lo que suele mostrarse. El campesino japonés no era un simple espectador pasivo del poder. Conocía la tierra con una precisión profunda, entendía los ciclos del clima, sabía cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo resistir. Su supervivencia dependía de una lectura atenta del entorno, no de una obediencia ciega. El trabajo agrícola exigía una resistencia constante. El barro frío en invierno, el calor sofocante del verano, la espalda doblada durante horas. El cuerpo estaba siempre presente, siempre cansado. El olor de la tierra mojada,
del arroz recién cortado, del sudor acumulado en la ropa acompañaba jornadas largas y repetitivas. Vivir del campo significaba aceptar una relación íntima con el desgaste físico. Los impuestos eran pesados, a menudo insoportables. Grandes porciones de la cosecha se destinaban al señor feudal, dejando a las familias en un equilibrio precario. Pero esa presión no siempre se aceptaba en silencio. Hubo protestas, sabotajes, huidas colectivas, estrategias para ocultar parte de la producción. El campesino no era ajeno a la resistencia, simplemente la ejercía de manera discreta, calculada, cuando las condiciones lo permitían. La imagen del campesino completamente sometido ignora estas formas de acción. La sumisión aparente era, muchas veces, una estrategia de supervivencia. Obedecer en público no impedía negociar en privado, retrasar entregas, apoyarse en la comunidad para enfrentar abusos extremos. La vida rural estaba llena de pequeñas decisiones que marcaban la diferencia entre aguantar y colapsar. La aldea no era solo un conjunto de chozas, sino una red social densa. Vecinos que se ayudaban, que compartían herramientas, que organizaban rituales y celebraciones sencillas. En esos momentos, el Japón feudal no era un mundo rígido y silencioso, sino un espacio de voces, risas contenidas, tradiciones vivas. La vida campesina tenía dureza, pero también ritmo y pertenencia. El estereotipo también borra la diversidad dentro del propio campesinado. No todos eran iguales. Había quienes prosperaban ligeramente, quienes caían en la miseria, quienes migraban, quienes se convertían en soldados o artesanos. La tierra no producía destinos idénticos, sino trayectorias distintas, marcadas por decisiones y circunstancias. La idealización posterior del Japón feudal necesitó campesinos inmóviles para sostener una imagen de orden perfecto. Pero ese orden se mantenía gracias a una negociación constante entre presión y resistencia. El campo no era un espacio muerto, sino un lugar donde la vida se adaptaba, luchaba y persistía. Así, detrás del estereotipo del campesino sumiso, existieron hombres y mujeres que conocían el valor de su trabajo, que soportaban cargas enormes y que, cuando era necesario, encontraban formas silenciosas de decir no, y mientras su figura se desdibujaba en la historia oficial, otras imágenes del Japón feudal continuaban simplificándose, esperando ser observadas con la misma atención. Otra imagen recurrente del Japón feudal es la del monje, una figura serena, distante del mundo, dedicada exclusivamente a la meditación, al silencio y a la iluminación espiritual. El estereotipo lo presenta como alguien ajeno a la política, inmune a las pasiones humanas, habitante de templos tranquilos donde el tiempo parece detenerse. La realidad de los monasterios era mucho menos apacible. Los monjes formaban parte activa del entramado social y político. Los templos poseían tierras, administraban recursos, cobraban rentas y mantenían relaciones complejas con los señores feudales. La espiritualidad coexistía con intereses materiales muy concretos. La madera de los templos, ennegrecida por el humo del incienso, también guardaba el olor del dinero, de la gestión y de la negociación. Muchos monasterios se convirtieron en centros de poder regional. Algunos incluso contaban con fuerzas armadas propias, los llamados monjes guerreros, que defendían intereses institucionales más que ideales abstractos. Estos conflictos no eran excepcionales, sino parte del equilibrio feudal. La imagen del monje completamente pacífico ignora esta dimensión activa, a veces violenta, de la vida religiosa. La vida diaria en un templo estaba lejos de ser una sucesión ininterrumpida de contemplación. Había trabajo físico, reglas estrictas, jerarquías internas, tensiones personales. El frío penetraba las salas amplias en invierno, y el calor sofocaba en verano. El sonido de las campanas marcaba rutinas exigentes, no siempre reconfortantes. La disciplina espiritual implicaba sacrificio, cansancio y repetición constante. Tampoco todos los monjes ingresaban por una vocación pura. Algunos lo hacían para escapar de la pobreza, de conflictos familiares, de obligaciones imposibles de cumplir. El monasterio ofrecía refugio, educación, una forma alternativa de subsistencia. La espiritualidad, en muchos casos, se desarrollaba con el tiempo, no como punto de partida ideal. El estereotipo del sabio iluminado borra las dudas, las frustraciones y las contradicciones de quienes vivían entre rezos y responsabilidades terrenales. Los monjes también se cansaban, se enojaban, temían perder privilegios o protección. Su humanidad no desaparecía al cruzar las puertas del templo, simplemente se reorganizaba bajo otras reglas. Aún así, la religión ocupaba un lugar central en la vida feudal japonesa. Los rituales ofrecían estructura, sentido y consuelo en un mundo inestable. Los templos eran espacios de encuentro, de aprendizaje, de transmisión cultural. La espiritualidad no era un adorno, sino una parte integral de la vida cotidiana, incluso cuando estaba atravesada por intereses mundanos. Con el tiempo, la imagen del monje fue pulida hasta convertirse en símbolo de calma absoluta, una figura útil para proyectar un Japón antiguo sereno, equilibrado, ajeno al conflicto. Pero detrás de esa imagen existieron personas inmersas en tensiones constantes, tratando de conciliar creencias profundas con las exigencias de un mundo feudal complejo. Mientras el mito del monje perfecto se asentaba, otras figuras del Japón feudal continuaban siendo reducidas a estereotipos igualmente incompletos.
esperando ser observadas más allá de la superficie tranquila que la historia posterior les asignó. Entre los estereotipos más persistentes y distorsionados del Japón feudal se encuentra la figura de la mujer. En el imaginario popular aparece reducida a dos extremos opuestos, la esposa sumisa y silenciosa, o la geisha refinada cuya existencia parece girar exclusivamente en torno al placer estético y la complacencia. Ambas imágenes, aunque diferentes, comparten una misma simplificación: la negación de la complejidad real de las vidas femeninas. La mujer feudal no vivía en un silencio absoluto ni en una pasividad constante. Su vida estaba llena de trabajo, decisiones y responsabilidades que rara vez aparecen en los relatos posteriores. En el ámbito rural, las mujeres trabajaban la tierra junto a los hombres, gestionaban el hogar, criaban hijos y sostenían redes comunitarias esenciales para la supervivencia. Sus manos conocían el barro, el frío del agua, el peso de los recipientes y la repetición diaria de tareas que no admitían demora. En las casas samurái, la mujer no era solo una figura decorativa. Administraba recursos, organizaba el hogar, educaba a los hijos y, en ausencia del esposo, tomaba decisiones prácticas fundamentales. Algunas incluso recibían entrenamiento en el uso de armas, no como gesto romántico, sino como necesidad defensiva. La disciplina, el autocontrol y el deber no eran virtudes exclusivamente masculinas. También estructuraban la vida femenina, aunque rara vez se les otorgara reconocimiento público. La idea de la mujer completamente sometida es, en parte, una lectura posterior que proyecta rigidez donde hubo negociación constante. Las normas existían, sí, y eran restrictivas, pero dentro de ellas las mujeres encontraban márgenes de acción. Influían en decisiones familiares, establecían alianzas, transmitían valores y tradiciones. Su poder no siempre era visible, pero era real y cotidiano. La geisha, por su parte, suele ser confundida con una figura puramente sexual, un error profundo que revela más sobre la mirada moderna que sobre la realidad histórica. La geisha era, ante todo, una artista entrenada durante años en música, danza, conversación y etiqueta. Su trabajo consistía en crear un espacio controlado de armonía, donde el gesto, la palabra y el silencio tenían un valor preciso. El maquillaje blanco, el kimono cuidado, el peinado elaborado no eran instrumentos de sumisión, sino herramientas de un oficio exigente. La vida de una geisha estaba lejos de ser sencilla. El entrenamiento comenzaba temprano, el control sobre el cuerpo y la conducta era estricto, y la autonomía personal estaba limitada por contratos y expectativas sociales. No era una vida de libertad idealizada, sino una existencia regulada, donde el refinamiento se construía a costa de disciplina constante. El estereotipo borra también a las mujeres que no encajaban en ninguno de esos moldes: viudas, comerciantes, artesanas, mujeres que heredaban negocios o que debían sostener hogares enteros por sí mismas. El Japón feudal no fue un mundo de figuras femeninas homogéneas, sino un entramado de experiencias diversas, marcadas por la clase, la región y las circunstancias. Reducir a las mujeres a imágenes estáticas facilita la narrativa, pero empobrece la comprensión del pasado. La vida femenina estuvo atravesada por tensiones, límites y posibilidades, igual que la masculina. Ignorar esa complejidad es borrar una parte fundamental de la historia cotidiana. Mientras estas figuras eran simplificadas con el tiempo, el Japón feudal iba perdiendo matices, convirtiéndose en un escenario poblado por roles rígidos. Y aún quedan más de esos roles por observar, más máscaras por retirar con cuidado, antes de que el retrato comience, lentamente, a adquirir profundidad real. Junto a los campesinos, las mujeres y los monjes, existe otro estereotipo menos visible pero igualmente persistente, el del artesano y el comerciante, figuras que suelen aparecer como simples engranajes de una economía rígida, sin ambición ni influencia real. En la imagen popular del Japón feudal, parecen vivir en un segundo plano, subordinados al poder guerrero, limitados a producir objetos bellos o intercambiar bienes sin mayor impacto en el orden social. La realidad fue más inquieta. Las ciudades crecieron alrededor del comercio, y con ellas surgieron redes complejas de intercambio, crédito y dependencia mutua. Los artesanos no eran solo manos hábiles, eran depositarios de saberes técnicos transmitidos durante generaciones. El sonido del martillo sobre el metal, el olor de la laca, la paciencia requerida para trabajar la madera o la seda formaban parte de un mundo donde el tiempo se medía en precisión, no en épica. El comerciante, a menudo retratado como una figura menor, vivía en una posición ambigua. Formalmente estaba por debajo del guerrero, pero en la práctica manejaba algo que todos necesitaban: recursos, dinero, arroz, textiles, herramientas. En periodos de paz prolongada, su influencia crecía de manera silenciosa. Prestaba, negociaba, acumulaba información. El poder económico no se mostraba con armadura, pero se sentía en cada transacción. Esta contradicción alimentó un estereotipo incómodo: el comerciante astuto, casi sospechoso, visto con recelo por una élite que exaltaba el honor marcial pero dependía del flujo constante de bienes. Esa tensión era real. El Japón feudal no fue una sociedad perfectamente coherente, sino un espacio donde los valores declarados y las necesidades prácticas chocaban una y otra vez. Las calles comerciales estaban llenas de vida, voces que ofrecían mercancías,
telas extendidas al sol, olores de comida preparada, madera recién cortada, pescado seco. Allí, lejos de los castillos y templos, se desarrollaba una cultura urbana propia, con normas, aspiraciones y conflictos distintos. El orden feudal intentaba contener ese dinamismo, pero nunca logró controlarlo por completo. El estereotipo del artesano humilde y satisfecho ignora también la precariedad. Un error, una mala temporada, un incendio podían destruir años de trabajo. No había seguridad garantizada. La habilidad manual no aseguraba estabilidad. Vivir de un oficio exigía adaptarse constantemente, aprender nuevas técnicas, responder a gustos cambiantes. La tradición existía, pero no era inmóvil. Aún así, la imagen posterior del Japón feudal prefirió congelar estas figuras en un estado casi decorativo. Artesanos como símbolos de perfección estética, comerciantes como personajes secundarios, sin voz histórica. Era una forma de preservar la narrativa de una sociedad dominada únicamente por el honor y la jerarquía, ignorando las fuerzas más silenciosas que la sostenían. Pero bajo los techos bajos de las tiendas, entre cuentas anotadas con cuidado y objetos creados con paciencia, se desarrollaba una vida tan intensa como la de cualquier guerrero. Una vida marcada por el cálculo, la incertidumbre y la habilidad de moverse entre reglas estrictas sin romperlas del todo. Y mientras estas figuras eran relegadas a los márgenes del relato, el Japón feudal seguía acumulando capas de simplificación, preparándose para ser recordado no como un mundo vivo y contradictorio, sino como un escenario fijo. Aún queda una última mirada antes de cerrar este recorrido, la del propio Japón feudal como estereotipo en sí mismo. Llegados a este punto, el estereotipo ya no se posa sobre una figura concreta, sino sobre el Japón feudal en su conjunto. Se lo imagina como un mundo inmóvil, suspendido en una calma casi ceremonial, donde nada parece cambiar realmente. Un país de cerezos eternamente en flor, guerreros disciplinados, rituales precisos y una armonía que atraviesa todas las capas de la sociedad. Un pasado ordenado, limpio, perfectamente encuadrado. Esta imagen es quizá la más poderosa de todas, y también la más engañosa. El Japón feudal fue, en realidad, un territorio de cambios constantes, conflictos internos, crisis económicas y transformaciones profundas. Lejos de la serenidad perpetua, estuvo marcado por guerras prolongadas, hambrunas, terremotos, incendios y epidemias. La inestabilidad no era una excepción, era parte del paisaje. La idea de un Japón feudal zen, silencioso y contemplativo, nace en gran medida de una selección interesada de elementos culturales. Se toma el ritual del té, pero se ignoran las tensiones que lo rodeaban. Se exaltan los jardines cuidados, pero se olvidan las calles abarrotadas y sucias de las ciudades. Se muestra la poesía, pero se omite el cansancio de quienes no tenían tiempo ni energía para contemplar nada. La naturaleza, tan central en la estética japonesa posterior, no siempre fue un refugio espiritual. Para muchos, era una fuerza impredecible y peligrosa. Las lluvias podían arruinar cosechas. Los inviernos podían matar. Los terremotos podían borrar pueblos enteros en minutos. El viento, la humedad, el barro no eran símbolos poéticos, sino realidades físicas que condicionaban cada decisión cotidiana. El estereotipo de la calma permanente borra también el ruido. El ruido del trabajo, del mercado, de las discusiones políticas, de los conflictos armados. El Japón feudal fue ruidoso, lleno de voces, de órdenes gritadas, de madera golpeada, de pasos apurados. El silencio existía, sí, pero no como estado constante, sino como contraste. La noción de tradición inmutable es otra simplificación cómoda. Las costumbres cambiaron, se adaptaron, se mezclaron. Lo que hoy se presenta como antiguo muchas veces es el resultado de reformas relativamente tardías. El Japón feudal no fue un bloque homogéneo de siglos idénticos, sino una sucesión de etapas distintas, con valores que se ajustaban según las necesidades del momento. Este estereotipo totalizador cumple una función clara: ofrecer un pasado ordenado frente a un presente caótico. Mirar al Japón feudal como un mundo equilibrado permite proyectar en él deseos modernos de disciplina, sentido y estabilidad. Pero esa proyección dice más de quien mira que de quienes vivieron allí. Nada de aquello bastaba para contener la complejidad real de una sociedad que, como cualquier otra, estuvo llena de contradicciones. La armonía coexistía con la violencia, la belleza con la precariedad, la espiritualidad con la ambición. Reducir todo a una imagen serena es perder precisamente lo que hace interesante al pasado, su imperfección. Así, el Japón feudal se convirtió en un estereotipo en sí mismo. Una escena cuidadosamente iluminada donde las sombras fueron borradas. Para comprenderlo de verdad, es necesario permitir que esas sombras regresen, que el ruido vuelva, que la historia recupere su textura áspera. Solo entonces, al abandonar la imagen pulida, es posible acercarse a algo más honesto, un Japón feudal humano, cambiante y profundamente vivo. Y con esa mirada, ya estamos listos para cerrar este recorrido. Al final de este recorrido, lo que queda no es la destrucción de los estereotipos del Japón feudal, sino su desgaste. Como madera antigua expuesta al tiempo, las imágenes rígidas se agrietan cuando se las observa con calma. El samurái deja de ser solo honor sin fisuras. El ninja abandona la sombra teatral. El señor feudal pierde su trono absoluto. El campesino recupera su voz. El monje baja del pedestal.
La mujer se multiplica en experiencias reales. El artesano y el comerciante reaparecen como fuerzas silenciosas. Y el Japón feudal, en su conjunto, vuelve a respirar. Los estereotipos no nacen de la nada. Se construyen a partir de fragmentos reales, exagerados, aislados y repetidos hasta volverse cómodos. Funcionan como atajos para entender un pasado lejano, pero también como muros que impiden ver lo que hay detrás. El Japón feudal fue utilizado, durante siglos, como un espejo donde otros proyectaron orden, disciplina, misterio o pureza, según lo que necesitaban encontrar, pero la historia rara vez es tan obediente. Bajo las armaduras, los kimonos, los rituales y las jerarquías, existieron cuerpos cansados, decisiones difíciles, silencios impuestos y adaptaciones constantes. La vida feudal japonesa no fue una coreografía perfecta, sino un equilibrio frágil sostenido día a día por personas que no sabían que algún día serían convertidas en símbolos. Comprender esto no le quita valor al pasado. Al contrario, lo vuelve más cercano, más honesto, más humano. El Japón feudal no necesita ser idealizado para resultar fascinante. Su verdadero interés está en sus contradicciones, en la tensión entre lo que se esperaba de cada rol y lo que realmente se podía vivir dentro de él. Quizás por eso los estereotipos persisten. Porque ofrecen respuestas simples a preguntas complejas. Porque ordenan lo que fue caótico. Porque permiten consumir el pasado sin detenerse demasiado. Pero cuando se les da tiempo, cuando se camina despacio entre la madera vieja, el papel de arroz, el sonido del viento y el peso de la historia, esas respuestas comienzan a sentirse insuficientes. Mirar el Japón feudal sin filtros no implica perder el misterio, sino cambiar su naturaleza. El misterio ya no está en la espada perfecta ni en la sombra invisible, sino en la capacidad humana de adaptarse, resistir y crear sentido en un mundo lleno de límites. Y con esa imagen más amplia, más imperfecta y más real, cerramos este capítulo del historiador perezoso. No para abandonar el pasado, sino para recordarlo con la paciencia que merece, entendiendo que la historia, como la vida, nunca fue un conjunto de figuras inmóviles, sino un flujo constante de personas intentando vivir dentro de su tiempo.